Muy bien, excelente. Bienvenidos a todos que están participando de este taller, uno de nuestra serie. Voy a explicar por qué lo estamos llamando así también. Y nosotros nos concentramos justamente en inteligencia artificial, estar listo para ello. Bueno, algunos informes al inicio, a los que estuvieron participando de los webinarios, es importante decirles que vamos a grabar y que está disponible, ahí lo van a poder ver también. Se puede usar el chat para que uno se presente, haga comentarios o que pueda compartir enlaces interesantes. Eso es bueno para que sepamos quién está presente hoy en el cuarto. Tenemos traducción simultánea disponible. Cada uno puede usar ese botón si lo desea, es francés, español o inglés. Y además pueden utilizar también el sistema que nosotros tenemos de subtitulado. Y además, nosotros estamos aquí en un taller. La idea es que sea interactivo realmente. Para eso podemos usar esta sesión de preguntas y respuestas. Algunos temas podemos dar inicio en la discusión por allá y después también pueden tomar la palabra. Bueno, miramos entonces la agenda del día. Empezamos con bienvenidas. Después vamos a definir concretamente lo que queremos decir con inteligencia artificial y estar listo para ello, el apoyo de todos para que podamos finalizar, para que podamos realmente darle al blanco en este sentido, que estemos usando las buenas perspectivas, sobre todo para los usuarios que ustedes son en el futuro. Pedimos ayuda entonces para eso y después vamos a invitar a dos personas, panelistas, que van a hablar de sus contextos, uno en Canadá y el otro en Uzbekistán. Después empieza un diálogo estructurado. Nuestra taller entonces toca algunos temas como ambición, realidad, disponibilidad, riesgo, cómo mitigar riesgos también en este sentido. Vamos a pensar en secuencias, en cómo podemos hacer las cosas de otra forma y finalmente va a haber también una sesión que no será grabada en la que podamos estar más a gusto también para entrar en temas más delicados o para los que quieran quedarse. Ahora bien, ¿por qué lo estamos haciendo, llamando de taller y no de webinario? Bueno, porque la idea es que no sea algo de un unidireccional. La idea es que podamos aprender juntos, intercambiar, interactuar, cambios de experiencias en el sector de protección social, sobre todo. Damos muy bienvenida a sus experiencias, diferentes perspectivas. Así que lo más de interacción posible será lo ideal. Y para darles un poco un pantallazo general, este taller es entonces hecho por el Hub, este centro que nosotros tenemos de protección social en inteligencia artificial. Estamos entonces un grupo, aquellos que estuvieron organizando este encuentro. Somos muchos los presentes y hay que decirles que este centro es una asociación global dentro de la iniciativa de convergencia. Nosotros entonces vamos a pensar en inteligencia artificial para la protección social. Queremos que todas las salvaguardias estén hechas, la implementación, soluciones, implementación en protección social son muy importantes, que las instituciones realmente puedan aprender unas de otras, que pueda haber ese intercambio y que no sea algo impuesto de arriba para abajo. Entonces, que aprendamos unos con los otros de igual a igual. Algunos entonces asociados que están aquí presentes hoy, lo ven en las imágenes, y este centro, como les decía, apoya a países de diversas maneras. El conocimiento es algo que vamos a mirar y el compartir conocimiento, muy importante, lo que nosotros sabemos, tenemos y cómo podemos entonces intercambiar esta información. Están los bienes públicos digitales, eso es otro punto fundamental. Apoyo de países es un pilar más, puede ser importante para cada uno de ustedes. Y finalmente también el desarrollo de capacidades. Son esos los cuatro pilares, así que si hay oportunidades en este tema también para el futuro, son bienvenidas. Como les decía, producción, conocimiento y lo que viene.
en las publicaciones que tendremos. Entonces hablaremos de taxonomía, también del marco, de los conceptos, las categorías de representación, cómo hacen el mapeo, los usos del sistema de protección social también. Hay evidencias globales que también serán vistas a través de un informe que nosotros hemos producido con esas cuestiones también del mercado de trabajo, eh, seguridad social y protección social, cómo han enfrentado y lidiado con varias de estas preguntas. Está también la cuestión del riesgo, entonces es ver cuáles son los nuevos riesgos, cómo poder mitigarlo, cómo poder crear salvaguardias, soberanía de datos, todos temas muy importantes, responsabilidad, protección, son cuestiones que son cada vez más importantes ante estas novedades. Bien, si les interesa ser parte de esta red, si quieren colaborar, pueden ir entonces al sitio web y entonces en contacto spdci.org o usar este código QR. Bien, así que empezando la sesión de hoy propiamente, veo que no me queda tanto tiempo, voy a tener que ir un poquito más rápido, lamento por los intérpretes. Aquí tenemos una de las 6 talleres que haremos. Este tiene que ver con la disponibilidad, o sea, empezamos desde del principio, estar listo y disponible para empezar. Después, si uno participó de una sesión y quiere ir a otra o cree que puede ser muy interesante, aquí están las fechas. Hablamos de inteligencia artificial responsable, ir más allá de la eficiencia, las fundaciones, vamos a hablar de casos específicos también, todo eso puede ser interesante para los que quieran participar y también las cuestiones de los marcos de riesgo. Ahora bien, en el día de hoy vamos a revisar un poco en un paso a paso esa jornada que estamos haciendo y claro, si el formato funciona, es excelente que tengamos evaluaciones, respuestas de ustedes para que podamos ver puntos positivos y negativos. Vamos a compartir herramientas prácticas y de hecho hoy miraremos a esos pasos, algunos países, vamos a mirar en más detalle, saber qué significa ese estar listo, esa disponibilidad. Y vamos a mirar también las versiones borrador de esta herramienta que estamos desarrollando y queremos también sus comentarios e impresiones. Bien, creo que ya he hablado bastante y le voy a pasar la palabra a el primer orador, al primer panelista de hoy, que nos va a hablar un poco de las categorías de representación, lo que realmente significa estar listo para la inteligencia artificial. Y antes que lo haga, les recuerdo también que, como habíamos dicho, esto es un espacio interactivo. Entonces queremos realmente el intercambio, queremos que ustedes puedan participar, que puedan interrumpir, incluso levantando la mano y haciendo el comentario que sea entonces oportuno en ese momento. Son realmente parte de nuestro objetivo central, la interacción. Entonces, le pasamos la palabra a Rob para que empiece usted. Muchísimas gracias por la presentación. Quisiera poner aquí una diapositiva después de esa. Muchas gracias. ¿Apareció? No lo veo. Muy bien, me parece bien. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, Valentina, yo quisiera entonces explicarles cuatro cosas. En primer lugar, yo quisiera hablar por qué estamos hablando sobre la cuestión de esta herramienta de disponibilidad. Ahí voy a hablar muy rápida, basada en pruebas. eh, y también vamos a hablar un poco sobre la revisión y los comentarios. Y tenemos 6 áreas principales que hemos mapeado y después vamos a pasar para una sesión interactiva para tener un poco de retorno, de feedback de el tipo de preguntas que quisieran o cuestiones que quisieran discutir con nosotros. Muy bien, mi colega Onga tiene un enlace para la herramienta, entonces podrán bajarlo
El enlace está en el chat. ¿Qué es lo que van a buscar? Es un enlace abajo donde se dice que hay que bajar la herramienta en el caso de que tengan dificultades. Muy bien, Valentina, por favor, voy a explicar un poco los diferentes pasos para que tengan una mejor comprensión de lo que estamos haciendo actualmente. Aquí tenemos muchísimas ventanas. Mientras tanto, Oscar, te pasaré la palabra después que termine Rob. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien. Espero que todos puedan leerlo. Muy bien. Voy a empezar del porqué. Y tenemos aquí una pequeña sección. Aquí me parece que la cosa más importante que estamos intentando comprender, que es lo que tenemos que hacer en términos de agencia para poder utilizar la IA de manera responsable. Aquí podrán ver que estamos considerando que hemos hecho un análisis de los diferentes cuadros y lo que vemos es que, por un lado, hay una tendencia a trabajar con la cuestión gubernamental o, de lo contrario, hay una cuestión de la parte más técnica. Entonces, la, entonces, prácticamente la IA no fue concebida para el personal o para el liderazgo de la protección social, porque son esas personas las que van a tomar decisiones cotidianamente. ¿Estamos listos institucionalmente? Y de lo contrario, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en primer lugar? Aquí tenemos algunos estudios de caso, muchos van a estar bastante conscientes de las cuestiones problemáticas de las utilizaciones de la IA dentro del sector de la protección social. Realmente hay muchos fracasos y una de las cosas que son están bastante presentes, y por eso quisiera enfatizarlo, sí, existen desafíos técnicos, pero también hay cuestiones que tienen que ver con la disponibilidad inmediata. Hay también algunos casos, porque se ve que hay un problema de gobernanza, de también de la calidad de los datos, de la supervisión humana, de la responsabilidad. Entonces, la cuestión es poder trabajar con un público que no sea técnico. Vamos a ver. Tenemos 6 áreas clave que estamos proponiendo para poder utilizar la estructura de la herramienta. No lo voy a detallar ahora porque no tenemos el tiempo para tal. Vamos a ver primero la parte estratégica y política. La institución tiene que tener entonces una visión, una perspectiva bastante honesta y clara. Y es que todos comprenden también los riesgos. Y me parece que hay amenazas y también problemas que vemos consistentemente. Y también la cuestión del compromiso político, principalmente en términos de eficacia para reducir el fraude, para mejorar la velocidad, pero no hay un compromiso con relación a la adopción responsable. Y me parece que es un riesgo muy grande para las agencias porque quizás él ya tiene, avanza mucho con una propulsión de todo ese entusiasmo de los donantes, etcétera. Otra cuestión muy importante
que es la cuestión de la disposición, la disponibilidad legal y regulatoria. Y eso tiene que ver con lo que la agencia está haciendo o lo que planifica hacer con la IA. Aquí, por ejemplo, como se mencionó anteriormente, aquí tenemos un estudio de caso de Australia que desafortunadamente tuvo un esquema que fue bastante ilegal. Entonces no hubo ninguna evaluación legal formal. Y lo vemos con también muchos otros estudios de caso. Me parece que es muy importante que nosotros discutamos esta cuestión legal para poder garantizar que los equipos que trabajen con la utilización de la IA sean capaces de comprender si de hecho existe una base legal para la utilización de la IA y si sería posible desafiar la utilización de la IA y cómo se pudiera hacerlo. Una de las cosas que tenemos que hacer, tenemos también este acto de la EU, de la IA, y que es utilizado por muchos países, clasifica la utilización de la IA en la protección social como siendo de alto riesgo. La tercera parte o área que quisiéramos proponer en términos estructurales es la cuestión de los datos. Ustedes que trabajan con datos probablemente ya lo deben saber, que hay una cuestión que tiene que ver con la gobernanza. Muchas personas ya saben de eso. Los sistemas de IA solo pueden ser tan buenos como los datos que fueron alimentados en el sistema. La cuestión también de tener una tendencia a, por ejemplo, como mencioné, el caso de Serbia, por ejemplo, donde hay datos que excluyen, por ejemplo, poblaciones marginalizadas o personas con algunas vulnerabilidades particulares. Claro que eso afectará tus datos y eso podrá expandirse dentro del sistema de IA como tal. Entonces, la cosa más importante es saber si los datos son suficientemente buenos en general. Esa tercera parte, entonces, es la cuestión de la tecnología y la infraestructura. Esta es la base técnica. O sea, los sistemas existentes podrán apoyar la IA de manera eficaz y eso tiene que ver con la cuestión de la soberanía que mencionó Valentina. Si hay algún elemento fronterizo y esto podrá estar accesible a los puntos de entrega en áreas rurales o remotas. Entonces existen muchas cuestiones fundamentales que son fundamentales para ver si la tecnología y la infraestructura están presentes para poder apoyar la planificación de la IA. La quinta parte tiene que ver con la gobernanza y la capacidad institucional. Y eso tiene que ver también con la revisión de la evidencia. Y eso tiene mucho que ver con los fracasos. En última instancia, me parece que podemos ver si cualquiera dentro de la institución tiene tanto la autoridad como también la responsabilidad de poder cuestionar también el resultado de un sistema de IA y poder escalar también preocupaciones sin arriesgar su carrera. Vimos, por ejemplo, algunos trabajadores diciendo, esto es, no hay nada que pueda hacer, esto fue lo que hizo el sistema. Esto sería, claro, un ejemplo claro de un fracaso institucional, cuando el personal siente que no puede cuestionar el resultado del sistema. Una cosa es tener la potestad para tal y lo otro es hacerlo. Otra cosa importante es la ética de responsabilización y los derechos de los beneficiarios. Las decisiones pueden ser explicadas, pero también pueden ser contestadas y eso tiene que ver con la transparencia. La agencia ha revelado información en términos de la utilización de la IA y las comunidades están involucradas. O sea, eso no se trata solamente de tener un sistema de consultación.
Ahora tenemos algunas cuestiones que tienen que ver con el mentímetro que Valentina mencionó. ¿Quieres empezar? Esto es solo para empezar a tener una reacción inicial de la parte de ustedes y para poder ayudar también a desarrollar la herramienta. La primera cosa que quisiéramos aquí, menti.com, y este es el código que hay que utilizar. Si tienen su teléfono, podrán utilizar también la imagen. Y tenemos un enlace directamente para el mentímetro. La primera pregunta es la cuestión del alcance. Es intentar comprender si esta herramienta debiera estar directamente conectada a la cuestión de la disponibilidad o no. O, por ejemplo, ¿les parece que debiéramos analizar más la disponibilidad institucional en general o tener una relación con casos específicos que están influyendo en la utilización de la IA? Entonces, hay una tendencia bastante clara en relación a la utilización de los casos. Bueno, hay muchos niveles de riesgos diferentes. Por eso hemos tenido una tendencia más a trabajar con la cuestión de los casos. Veo algunos segundos más. Si quieren hacer algún comentario, pueden alzar la mano. Vamos a pasar para el próximo. Muy bien. La próxima pregunta. Aquí podíamos, ese, por ejemplo, esto pudiera ser una guía o quizás pudiéramos pensar en un límite, por ejemplo, si eso pudiera ser utilizado para áreas específicas como gobernanza, la base legal, quizás ahí esas condiciones con un límite pudieran ser implementadas. Una preferencia clara por sí y ya has identificado algunas áreas donde esos límites pudieran ser importantes. Me parece que ya podemos pasar para la próxima pregunta. Formato ideal para administrar la herramienta. Estos cuestionarios de autoevaluación, normalmente grupal, no individual. Y aquí también, a veces quizás eso no esté ocurriendo a nivel nacional, porque hay muchos contextos. Ella está comentando que quizás los dos fueran importantes, o sea, la facilitación externa y esta autoevaluación. Me parece que pudiéramos tener dos versiones. Jeremy está sugiriendo
un bot IA. Potencialmente sí. Perdonen si no les dejo votar. Rob. Y el último sería en la cuestión lingüística. Estamos buscando un lenguaje técnico, extremadamente técnico, especializado o algo más sencillo, con más fácil acceso. Sí, hay que ser simple, hay que trabajar con un lenguaje fácil de comprender. Voy a volver aquí al inicio. Tenía una última pregunta con relación a la evaluación, la autoevaluación. ¿Qué piensan con respecto a sus países? Basado en esa evaluación de la disponibilidad que fue presentada, ¿cómo evaluarían entonces esa disponibilidad para su país o el país donde trabajo? Y aquí tenemos entonces la parte estratégica y política, la parte legal, la regulatoria, la cuestión de los datos, la tecnología, infraestructura, la capacidad institucional y gobernanza, la responsabilidad ética, los derechos de los beneficiarios. Claro que no conocemos los países desde donde están respondiendo, pero nos da un promedio. ¿Alguien quisiera hablar sobre alguno de esos comentarios, algún comentario con relación a esta evaluación de disponibilidad? De lo contrario, vamos a seguir. ¿Hay algo que les parece que falte? Y vamos a recordar que podrán tener la posibilidad de comentar al respecto. Nena, ¿quieres hablar? ¿Podrás esperar? Muy bien. Mientras tanto, 19 personas han respondido y me parece que la puntuación promedia está bastante baja. Entonces, quizás existan cuestiones problemáticas o arriesgadas. Hola, muy interesante esa presentación. Quisiera mencionar sencillamente que quizás una otra dimensión pudiera tener que ver con el ecosistema de los actores. Y los actores digitales, como que pudiera ser una startup o una golf tech o algo así, ah, porque cuando hablamos sobre la cuestión digital, tenemos que hablar también sobre la disponibilidad de tecnología y también la capacidad tecnológica y digital. Me parece que está presente, pero sin embargo pudiéramos añadir dimensiones. Muy bien, muchas gracias, muchísimas gracias, José. Le vamos a dar otros detalles, agradecemos otros comentarios. 2 semanas es el periodo que le damos para hacer esto y vamos a estar esperando entonces sus comentarios para que hasta el 28 de abril lo puede hacer con el enlace que enviamos en el chat. Ahora sí le pasamos la palabra a nuestros dos estudios de caso, cómo han empezado, cómo lidiaron
con esa disponibilidad. Nosotros tenemos entonces al señor Polatov de Uzbekistán, de la Agencia de Protección Social, y el señor Rafael Dutó también, que hace la gestión de inteligencia artificial y ética de datos en Canadá. Empezamos entonces con Rafael, le pasamos la palabra. Señor Dutó, tiene 7 minutos. Muy bien, gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Les pido un segundo. Bien, espero que estén todos viendo mi pantalla, ¿sí? Bien, la idea hoy es hablar un poco sobre quién somos, por las cosas por las que hemos pasado, los temas delicados, lo que estaba equivocado y mejoramos, así que tenemos esa categoría de discutir también nuestros equívocos. En Canadá, estas agencias, la Agencia de Protección Social, vamos a ver también componentes, entonces informes importantes para los canadienses. Nosotros tenemos una organización grande, 40.000 personas, y voy a intentar decirles algunos problemas por los que nosotros hemos pasado en este tema de inteligencia artificial. El primer punto es un cambio de paradigma. Como sabemos, en el SDC, la inteligencia artificial no es algo nuevo, lo estamos usando de muchas maneras, servicios, para mejorar, para beneficios, pero lo que cambió realmente era la situación que teníamos antes de las cuestiones de este cambio de paradigma, el tipo de caso, cuando fuimos de ingeniería a entonces de ML a la ingeniería de inteligencia artificial. ¿Cómo fueron los cambios, cuestiones de gobernanza que son fundamentales en estos casos tan específicos? Cuando hablamos de eh, máquinas aprendiendo, el aprendizaje de máquinas y esa ingeniería, dentro hay personas mirando un problema, usando datos en categorías que nosotros conocemos, que entendemos en definitiva, y entrenando un modelo. El ejemplo que siempre doy es, bien, cómo encontrar este teléfono en la imagen. Uno puede enviar muchas imágenes del teléfono a un sistema y entrenarlos a reconocer entonces ese teléfono, es lo que se hacía antes. Pero para hacer ese tipo de cosas uno tiene que tener especialistas, personas con mucho entrenamiento, con códigos, soluciones, riesgos asociados a ellos, las cuestiones por las que pasan y los problemas entonces que aparecen en ese sentido, los datos que pueden, hay mucha cuestión entonces sobre eso en los informes. Ahora, con esos modelos nuevos que vemos hace algunos años, modelos entrenados por otros modelos que hacen la ingeniería de máquinas y ahora darle a las personas la posibilidad de usarlo. Eso da mucho poder. Uno puede usar los modelos para muchas cosas diferentes. O sea, hay una democratización de esa solución. Las personas usan GPT, copiloto, en fin, para hacer preguntas y tener respuestas, pero también tener el modelo y usarlo para un problema, como por ejemplo, nosotros recibimos estos comentarios, díganos cuáles tengo que mirar y cuáles no son importantes, son solo felicitaciones navideñas. No es más necesario tener especialistas en este sentido de ingeniería de máquinas para desarrollar soluciones. Eso lo pueden hacer personas con un conocimiento más general y eso es muy importante porque el modelo ya está trabajando de alguna forma. Entrenar el modelo, desarrollarlo en una organización es algo difícil, complejo y lleno de particularidades. Así que es importante aprender con otras experiencias. El modelo GPT, por ejemplo, del que estamos hablando en nuestro momento,
No sabemos qué datos usaron para entrenarlo, no sabemos el riesgo presente, las adecuaciones reales a nuestros problemas. Vemos también que estos especialistas no siempre están entrenados para ver los problemas en el modelo. O sea que eh, nosotros estamos en un espacio de abierto de problemas. Los casos que veíamos antes, como por ejemplo detectar fraude en ese trabajo, qué pedidos pueden ser fraudulentos. Uno puede decir uno es fraude, cero es no fraude, y las categorías en el que uno está en este trabajo de ese entrenamiento hay la posibilidad de testar las soluciones, de hacer verificaciones de estos modelos y ver que no estamos haciendo muchos errores. Y cuando se trata de alguna tendencia, uno va a tener cuidado para que no hayan problemas que puedan llevar a la discriminación. En el modelo ChatGPT, el problema que nosotros muchas veces estamos tratando de mirar de cerca es lo que llamamos problemas de espacio. O sea que con un robot de chat, por ejemplo, que pueden ayudar a canadienses a entrar en un sitio web, personas pueden hacer muchas preguntas y no se pueden todas anticipar. O sea que la solución tiene algunos componentes, tiene algunas tendencias que pueden llevar a discriminación y eso es muy difícil anticipar. Además, uno de los grandes problemas que nosotros encontramos es que muchas veces no estamos preparados para lidiar con todos estos problemas diferentes. Es lo que vemos en el ESDS. Es importante entender que estar listo, disponible, es algo importante. Alguien en el chat dice que es un poco de los dos y estoy de acuerdo. O sea que hay procesos que permitan ver la mayoría de casos que podemos encontrar y percibir que hay diferentes problemas, tendencias que vamos a encontrar. Y es ahí donde quiero subrayar un punto importante. Lo que hemos aprendido en los últimos años con muchísimos casos que hemos recibido, que vinieron, tenemos que estar mejor preparados para dar ese apoyo. Desde el punto de vista de una organización, nosotros creamos un registro que nos permite ver todos los casos que aparecen. Nosotros los miramos de cerca, vemos diferentes gobernanzas trabajando juntas y no individualmente para lidiar con eso y intentamos usar realmente una cuestión si es una cuestión de justicia en el apoyo que nosotros damos, ver entonces diferentes soluciones que entren en múltiples categorías. Con eso entonces te devuelvo la palabra, Valentina, y subrayo una vez más que los casos no son todos parecidos, pueden tener mucha diferencia, sobre todo si miramos históricamente, y la cuestión institucional de cada componente, y eso es mejor que eh, enfocarse en el que va a desarrollar, el desarrollador. Muchísimas gracias por su comentario. Cada caso es distinto, retenemos eso. Y ahora sí le vamos a pasar la palabra al señor Polotov, a quien le damos 7 minutos para su intervención. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, señor Polotov. Le pasamos la palabra. ¿Puede usted ver mi pantalla, señor Polatov? Sí. Muchísimas gracias. Bien, nuestra experiencia en la Agencia Nacional de Protección Social en Uzbekistán y nuestra, la cuestión de la disponibilidad no era una cuestión técnica inmediata para nosotros. Nosotros usamos 4 dimensiones para mirar hacia el tema. Tiene que ver con datos.
cuestiones de mandato institucional, cuestiones éticas y legales en la disponibilidad, además de cuestiones de gobernanza, de capacidad. Son temas que nosotros extraemos desde la experiencia práctica. La dimensión más crítica es para nosotros, en este caso, de la disponibilidad, son los datos de call center, que son muy importantes para la inteligencia artificial, son un pilar, pero los datos son inconsistentes y no están bien estructurados, además de no categorizados para uso de la inteligencia artificial, taxonomía unificada, por ejemplo, son cosas que faltan, además de otros problemas que lo hacen difícil para usar, para que se puedan generar percepciones interesantes. Así que para nosotros, con una gran cantidad de datos no quiere decir que está disponible para uso de la inteligencia artificial, modelos de desarrollo, mejorar los datos para que puedan ser útiles a la inteligencia artificial. Es entonces un resultado que aparece en términos de fundación. Para que sea más concreto lo que quiero decir, voy a compartir un ejemplo. Nosotros queríamos usar inteligencia artificial para los temas en call centers, sea pensiones o otro tipo de demandas y preguntas que aparecía. Parecía algo simple, pero en términos de datos técnicos estaba disponible, sí, por un lado, pero nosotros al verlo de cerca vimos que había problemas de taxonomía y en muchos casos no estaban las categorías correctas antes de aplicar ningún modelo de inteligencia artificial, entonces eso no se hacía y el sistema tenía dificultad de aprender con los datos y son cuestiones de tener muchos datos, pero la cuestión central era para nosotros, tenemos que entender que el problema no era elegir, pero preparar correctamente los datos. Así que en vez de ir adelante con la inteligencia artificial, nosotros eh, lidiamos más con las categorías, con los códigos y procesos de separación, lo que nos mostró claramente entonces que a veces no tenemos buenos resultados con IA, aunque los datos estén por este problema. Después había otra dimensión que quiero traer que tiene que ver con cuestiones gubernamentales, cómo los datos de la IA son tratados, procesados en una institución, en nuestro contexto. Identificamos algunos desafíos, datos que no eran claros, cuestiones también de propiedad de esos datos, calidad de los datos. Así que lagunas aparecieron. Aunque tengamos una buena solución técnica bien diseñada con un buen árbol arquitectónico, eso puede no funcionar en escala. Nosotros, aunque sabemos que es importante para la consistencia, incluso esencial, buena coordinación para la viabilidad a largo plazo de esas iniciativas de IA. Y por eso, uno de los áreas centrales eran establecer roles claros, nivel gubernamental, con la responsabilidad clara, gestión de datos, uso de IA, y ahora pasamos a cuestiones legales y éticas. Estas son muy importantes y particularmente importantes para el sector de la protección social, donde hay datos personales y son delicados. Tienen que seguir las especificidades de privacidad, protección de datos y gestión de la información. Las decisiones de la IA tienen que ser
puedan ser explicables, los ciudadanos merecen entender cómo toman decisiones y que pueda tener una oportunidad también, como mencionaba Bob, tenemos que saberlo, los métodos, los datos, cómo está hecho. Sin eso, esa reglamentación, la IA puede crear distorsiones y riesgos de un punto de vista social. Eso para nosotros significa que hay que integrar desde el inicio estas cuestiones y no después. Son fundamentales. Y finalmente, puedo hablar también sobre las cuestiones de disponibilidad y capacidad que tienen que ver con cuestiones organizacionales. Nosotros tenemos una eh, expertise técnica, seguro, pero no se trata solamente de ingenieros, es de los que toman decisión, de implicaciones y limitaciones de los riesgos del uso de los sistemas IA. Nosotros vemos que crear las capacidades, compartir, es muy importante que nosotros tengamos realmente personas preparadas para este estudio con la responsabilidad justa. Así que maturidad institucional, subrayo yo, cuestiones éticas fundamentales, cuidado con los datos, todo esto tiene que venir y ser trabajado paralelamente. Si no, podemos estar en una situación de grande riesgo. Nosotros nos concentramos entonces en construir esos fundamentos sólidos para que los resultados entonces no tengan esas fallas y lagunas que mencionamos. Así que no es una cuestión de tener o no tecnología, sino que estar en las buenas condiciones y que estén bien preparado el escenario. Muchas gracias, señor Pulatov. Es una conclusión importante que usted trae. Las, la cuestión, los problemas no tienen tanto que ver con la tecnología, ¿no es cierto? Hay un trabajo anterior de fondo que hay que hacer, que tienen que ver con modelos, que tienen que ver con cuestiones regionales. Son puntos fundamentales a los que podemos volver y así que subrayo ese punto. Creo que otros países también viven este problema en el caso del uso de los llamados robot chat, los chatbots. Bien, así que muchísimas gracias a los panelistas que presentaron hoy. Ahora pasamos a un segundo momento, un momento más de taller exactamente. Así que hablaremos de ambición y realidad en un primer momento. No hay que decir la estructura si hay algún tema que quieren traer, que ven alguna urgencia como comentario, también hágalo, pueden interrumpir. Bueno, la reflexión trae entonces a partir de la perspectiva de cada uno de los presentes, a partir de los problemas locales, los problemas que estamos viviendo, qué tipo de ambiciones y expectativas hay en su contexto y cuáles son los grandes problemas, grandes lagunas que hay en términos de disponibilidad. Tengo también el mentí abierto. Así que ya empezamos nuestra discusión en el mentímetro y también vamos entonces a tratar de estas cuestiones. Mientras tanto, voy a ver algunas de las preguntas que tenemos en el preguntas y respuestas. Oscar, por ejemplo, dice que la cultura, la capacidad, la conciencia tienen que ser considerados como componentes centrales. Cuestiones de seguridad son fundamentales también. Oscar, ese es uno de los temas de trabajo. Él, entonces trae este punto que es importante. Oscar, quizás si tú quieres comentar algo más, por favor levante la mano. Elillo también pregunta.
cómo tratar de la inclusividad en estos casos de ya, esas perspectivas, cómo lidiar con este tema tan importante. Rob dice que sería entonces en el área de ética y beneficiarios. A partir de ahí podría haber una perspectiva construida, la importancia de que haya herramientas así también hechas, no de arriba abajo de la agencia, pero que incluyen a la sociedad civil en el proceso y desarrollo de esas herramientas. Ahora sí pasamos la palabra. Muy bien, tengo una pregunta con relación a la herramienta. Van a ver aquí que la primera página les da un poco de explicaciones sobre cómo comentar. Básicamente, estarían enviando su feedback por escrito y, y podrán escoger el reconocimiento sea a nivel individual o institucional. ¿Alguien quisiera hablar? Muy bien, aquí vemos principalmente los desfases de disponibilidad más importantes y cuáles serían estos en su institución hoy por hoy. Tenemos el analfabetismo digital de los ciudadanos. Cualquiera puede hablar al respecto. Hassan, Al-Hassan, ¿me pueden escuchar? Muy bien. Alguien ya había mencionado la cuestión de de la cuestión de la alfabetización digital. Me parece que es uno de los retos más importantes, principalmente cuando los diferentes países intentan introducir ese tipo de sistema, principalmente en el espacio de los cuidados de salud. Es necesario tener un personal capacitado para poder trabajar con esos productos. Ya se mencionó también la cuestión del cambio de gestión con el IA y tenemos realmente grandes retos, incluso con aplicaciones bastante sencillas a nivel comunitario. La gente a veces es un poco cuadrada, es un poco limitada y es muy difícil empezar a pensar de otra manera. Nosotros no tenemos el conocimiento para trabajar con eso. Y eso Y para el cambio de la gestión, de la administración, necesitamos de trabajar con un nivel de conciencia en niveles más altos, de manera que la gente pueda realmente comprender por qué necesitamos entonces de ese tipo de comprensión de la IA. Y también la cuestión de la ética y de las protecciones de los datos también es fundamental, porque no necesitamos involucrarnos con una nueva luna de miel. Ay, qué bien, tenemos la IA, tenemos la IA. No podemos escoger los datos porque es que la IA se va a volver una especie de control, porque si la protección de los datos es algo bastante eficaz, quizás las herramientas de la IA pudieran ser bastante útiles y beneficiosas para la comunidad. Por favor, ¿pudiera mencionar su institución? Yo soy de la GIZ, Z, y mi nombre es Al Hassan Mair y soy, antes de casar con la IA, tenemos que evaluar la IA muy bien porque es lo que hacemos antes de casarnos. Y hablaste sobre esta cuestión, esta dimensión, porque es una cosa que nosotros vemos en muchos compromisos de varios países. Existe el deseo de implementar la IA, pero sin embargo hay varias capas y si no hay una alfabetización digital en diferentes capas, entonces de nada sirve.
Muy bien, antes de volver aquí al tópico de los formatos de auditoría de IA responsable, ¿quisieran comentar algo sobre lo que dijo Al-Hassan? De lo contrario, quisieras hablar sobre eso, yo votaría por, o te estoy poniendo contra la pared, Mena. Muy bien. Vengo de Egipto y mi pregunta tiene más que ver con básicamente he leído mucho sobre la cuestión del tópico de la IA responsable, de la cuestión ética de la IA y existen varios tipos de legislaciones y quisiéramos también escuchar la experiencia de diferentes países. Si sería mejor escoger, imponer algunas regulaciones específicas cuando se trata de la utilización responsable de la IA o quizás debiéramos hacer algo semejante al formato de sandboxes en que garantizamos que la herramienta de IA no tenga ciertas tendencias, etcétera, o debiéramos sencillamente desarrollar directivas para promocionar la utilización responsable y educar la gente para trabajar con tecnologías diferentes. Y esto me interesaría escuchar entonces la experiencia de otra gente. Excelente. Vamos a hablar con Rob, a Rafael y cualquiera de ustedes en el chat. A Rafael, te paso la palabra. Es una pregunta muy interesante para mí. Y normalmente lo primero que me parece importante cuando se habla de la IA es que es un paraguas muy amplio. Entonces depende de las circunstancias. La cuestión sería trabajar con varias soluciones. En Canadá, por ejemplo, tenemos una cosa que se llama la directiva del proceso de toma de decisión automatizado. Y también eso tiene que ver con los servicios a los canadienses, algo que pueda generar un impacto en una decisión administrativa, etcétera. Si la solución está relacionado a algo así, existe una evaluación del impacto algorítmico. Y una cosa que me parece que es muy importante es que cuando hacemos esa evaluación, tenemos una puntuación y basada en esa puntuación tendremos diferentes requisitos y limitaciones. Me parece que es extremadamente importante porque la ventaja de este abordaje basado en el riesgo es que te permite tener soluciones que tienen menos impacto, pero que son más experimentales, sin tanta presión. Pero cuando son soluciones con más impacto, podrás imponer un conjunto de requisitos que son bastante rigurosos. Por ejemplo, la cuestión de la justicia y de la evaluación es un problema numérico. No puedes esperar que el sistema sea justo porque, porque vas a analizar los datos de la mejor manera posible. Sigue siendo un problema numérico y hay varias categorías. También tenemos el concepto, o sea, al forzar una evaluación de justicia, podrás garantizar que podrás identificar trazos de injusticia y corregirlos. Pero hay casos, por ejemplo, que después de esa evaluación nos percatamos de que había una solución que generaba una discriminación contra gente que vivía en la costa del país. O sea, hay cosas que la evaluación de la IA no es capaz de resolver. Y me parece que eso tendrá impactos humanos.
Vamos a ver qué es lo que los demás panelistas dirían. Sí, ¿tienes algunos ejemplos de esos impactos sobre los derechos humanos? Sería muy bueno compartir eso. Después de esta conversación vamos a publicar un sumario de la conversación y podrán añadir materiales. Mientras los demás panelistas piensan o si quieren participar, cualquiera, porque este es un debate informal. José Díaz Mendoza, por favor, para hablar sobre Uzbekistán y Canadá. Eso es interesante, porque es una cosa que siempre vuelve a aparecer en términos de la relación del gobierno con el sector privado, cómo las organizaciones lidian con la cuestión de la compra de tecnología y las soluciones de IA, y también las estructuras legales, los ajustes, la flexibilidad, la velocidad, el abordaje. Veo que Politov levantó el brazo. Muchísimas gracias. Es una pregunta importante. Para mí, en nuestro caso, estamos en los inicios y aún no tenemos soluciones de IA de larga escala. Sin embargo, es bastante relevante esa cuestión porque desde el punto de vista tradicional de nuestras compras públicas, no siempre están alineadas con la naturaleza de los proyectos de la IA, porque frecuentemente requieren flexibilidad, colaboración con los compradores o vendedores, etcétera. Y el desarrollo de la IA no es un proceso puntual, depende mucho de la calidad de los datos y también de un ajuste continuo, de una experimentación, de un trabajo con versiones piloto. Por lo tanto, vemos abordajes más flexibles, por ejemplo, permitiendo que los proyectos piloto que tengan diferentes fases de implementación podrán tener colaboraciones más próximas con interacciones con los proveedores de solución. Entonces, también la cuestión de la flexibilidad necesita también estar equilibrada con cuestiones que tengan que ver con la transparencia, con la conformidad, con las regulaciones existentes y también con la cuestión de la responsabilidad, eh, al invés de cambiar totalmente las estructuras legales. Y lo que vemos es la cuestión de valorar también esas prácticas de adaptación del proceso de compra. Hay cuestiones también que tienen que ver con procedimientos de innovación que operan con diferentes estructuras regulatorias. O sea, hay varias maneras de avanzar. Es lo que pudiera decir de nuestra parte. Sí, nosotros sabemos que estas regulaciones están presentes para protegernos y claro que existen algunos cambios que pudieran ser necesarios por la manera como la IA funciona. Entonces hay nuevos riesgos y esto tendrá que ser explorado también en los hubs de la IA. Participen si quieren, de lo contrario, yo diría rápidamente que pudiéramos compartir un ejemplo de un tipo de evaluación ética y también el impacto de derechos humanos que se hizo también por el gobierno de Cataluña. Y tenemos Jeremy Joslin, que también está hablando sobre cómo separar dos tipos de la utilización de la IA, una que pudiera ayudar a los agentes a que analicen y tomen decisiones y otra que también pudiera tomar decisiones directamente. En fin, existen diferentes implicaciones en lo que se refiere a riesgos y beneficios y esto está muy bien documentado en el trabajo que hemos hecho con el Hub de IA
Tenemos también Mirene Majalani, que también habla sobre la organización y el desarrollo y cómo trabajar con la memoria institucional. Y eso es muy semejante a otras cosas que vimos también en algunos casos de la utilización de la IA en el sector. A veces hay, por ejemplo, o LLMs que están muy centrados en nuestro repositorio de conocimiento, en nuestra experiencia anterior. En fin, lo que quisiera recordar es que acabo de abrir una nueva pregunta con relación en el Mentimetro, lo voy a compartir ahora, que es, ¿qué es lo que las instituciones debieran resistir en hacer con mucha anterioridad y qué es lo que se pudiera hacer de manera diferente? Antes de pasar la palabra entonces a cualquier reacción de Mirena, también tengo una cuestión aquí de Sojic sobre lo que dijo Rafael sobre la directiva de Canadá y cómo es que sus organizaciones están pensando en lidiar con la adaptación de los datos y, existentes y de los mecanismos de gobernanza algorítmica. Amir Beck, Rafael, y ustedes podrán responder las demás preguntas. Y yo voy a hablar bastante rápidamente, Valentina, sobre la cuestión de la herramienta de evaluación de riesgo de la IA. Ese es uno de los productos de conocimientos y esto ayudará a hacer esta evaluación de riesgo que Rafael mencionó. La cuestión es si su caso de IA es de alto o bajo riesgo. Y claro que tenemos también mecanismos de auditoría y de responsabilidad. Rafael, Amir, existen algunas cuestiones interesantes. Una cosa que quisiera volver a poner sobre la mesa es que hubo un comentario sobre la gran diferencia que existe entre el apoyo de una decisión administrativa y una que se entrega. Después de lo que vimos también esa cuestión de este loop, tenemos la cuestión humana que es muy importante y existe un proceso que se llama esta tendencia automatizada. Entonces, por ejemplo, cuando hay una solución de la IA y eso ocurre mucho, en 90% de las veces llega un momento en que tienes que parar y empezar a ver los 10%. Es importante que no crear ningún tipo de confusión con las demás cosas desde el punto de vista operativo. Eso sería el primer punto. Y cuando se trata también de generar la IA, me parece que el punto más importante y que no mencionamos es la tendencia a la TI. Hay una gran distinción entre la IA tradicional y la IA generativa. O sea, la IA tradicional frecuentemente ha sido capaz de funcionar localmente o con un servicio de nube. Por ejemplo, cuando se establece algo para tu institución, y una de las cosas que también puede pasar es que frecuentemente para tener acceso a soluciones pasan por una API, por ejemplo. Entonces el servidor tiene que ser utilizado en otro lugar y eso tiene que ver con cuestiones de soberanía, porque una gran mayoría de las soluciones de la IA están, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, hay un componente muy importante en relación a la disponibilidad de la y a generativa es encontrar una manera y una ventaja de ese modelo de una manera segura. Nosotros ya vimos algunos países que lograron trabajar con esto de una manera extraordinaria. Vimos, por ejemplo, un centro de datos en embajadas para poder protegerse del acceso o, o involuntario
Es muy interesante, una pregunta muy interesante, pero sin embargo es una de las cuestiones de la disponibilidad de los componentes de la IA generativa que son muy difíciles de ser resueltas actualmente. No sé si alguien más quisiera hablar al respecto. Antes de pasarle la palabra al señor Pulatov, no sé si él tiene alguna preferencia. Tenemos comentarios en el chat sobre las cuestiones clave, eh, cuestiones también cuando uno dice, la inteligencia artificial me dijo esto, lo otro, y uno va a un botón atrás del otro, pero cómo saber qué hacer, y esto fue usado en el ejército también recientemente, lo hemos visto algunos problemas. Pero el punto que hace Rafael sobre el hecho de que a veces nosotros no queremos, de alguna forma es mejor que esto no suceda. eh, en bastidores, es mejor que esté presente para que podamos trabajar en eso, mejorarlo, construir salvaguardias a este respecto. Así que muchos riesgos importantes tienen que ser discutidos. eh, Están las cuestiones de soluciones que no están siendo autorizadas y están siendo usadas. Nosotros lo vemos, un comentario sobre cómo hacerlo correcto, ser transparente sobre el uso y también fuera de los ecosistemas del gobierno. A veces personas están enviando a sus chats GPTs privados datos gubernamentales, siendo enviados al sistema privado, y ahí el problema todo de el uso de esas tecnologías en grande escala. Son puntos importantes, así de verdad, gracias en su reacción final. Y mantenemos estos últimos 15 minutos em, ahora, antes de ir a una discusión que no será grabada. Señor Rafael Polotov, hay cuatro temas. Ir a la IA sin estar listo, hacer escala sin gobernanza y no ignorar la gobernanza social. Son los puntos fundamentales que quiero mencionar. Hay que empezar pequeño, concentrándose en la construcción de fundaciones sólidas. Eso es muy importante. Muchas gracias. Gracias por su respuesta. Estamos de acuerdo. Rob, Rafael, ¿algo que quieran eh, comentar? Sí, está muy bien dicho. La transparencia entonces es fundamental. En Canadá hemos adoptado un registro para documentar el uso de la IA y dentro del país por estas cuestiones de documentos. Eso nos permitió realmente mejorar la confianza y usar tanto la tecnología y mantener el contrato social. Eso es un punto central, entonces, para mí. Quiero agregar otro punto también sobre la transparencia, es que nosotros tengamos mecanismos de retroalimentación, no solamente para que los oficiales puedan discutir lo que dice la IA, pero las personas también afectadas directamente. Vemos algunos de estos puntos que aparecen también en cómo hacer las cosas de otros modos, los datos, la calidad, buscarlos sin fundaciones sólidas, soluciones que no son necesarias, que no respondan a realidades de necesidad y que aumenten mucho el riesgo. Hay que conocer bien los protocolos antes de usarlo, hay que revisar todas esas emisiones, riesgos también de usar una versión de esa herramienta. Bueno, vemos algunos de esos puntos que aparecen entonces de la platea hoy presente y les agradezco.
Ahora entonces pido que la grabación sea detenida. Por favor, el equipo le pido, además de agradecer